Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a proceder a la inauguración de la jornada Brasil, oportunidades de negocio e inversión, comenzando por la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en colaboración con COFIDES, cuyo presidente me acompaña, la Cámara de Comercio Brasil-España, cuyo presidente don José Gasset también me acompaña, en la colaboración especial de la Embajada de Brasil en España, cuyo consejero comercial, don Murilo Gabrieli, me acompaña en esta mesa. Decirles que estando aquí sentado junto a ellos, realmente uno siente que el talento no sea contagioso, porque realmente tendría que transferirme algo del talento que tienen los que me acompañan en la mesa. En cualquier caso, va a intervenir en primer lugar, tiene la palabra, don Salvador Marín Hernández, que es presidente de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES. Muy buenos días a todos. Gracias en primer lugar al consejero portavoz del Gobierno, consejero de Industria, Empresa e Innovación de la Región de Murcia, por habernos permitido organizar esta jornada. Gracias también, por supuesto, al presidente de la Cámara de Comercio de Brasil de España, el consejero que también nos acompaña de Brasil en España, en la Embajada, y a las personas que ahora van a intervenir en este acto. Únicamente me van a permitir dar dos datos. El primer dato es que hace un año y medio prácticamente firmamos un convenio de colaboración entre la Consejería a través del Instituto de Fomento y COFIDES para organizar jornadas de actividades en el ámbito de la internacionalización. Convenio que se firmó, pues prácticamente poquito a poco va dando sus resultados, y un resultado hoy es esta jornada, que no solo hay que agradecerla a este convenio, sino también a don José Gasset, que fue el impulsor y el promotor de que hoy estemos aquí en la región de Murcia. Dicho esto, indicarles que COFIDES tiene su principal cartera, las empresas de COFIDES tiene ahora mismo su principal cartera cuantitativa en Brasil, que hay empresas españolas que están en Brasil y que a esas empresas españolas les va bien. No quiere decir que sea fácil, sino que les va bien. O sea, hay empresas españolas que les está yendo bien trabajando, como no puede ser de otra forma, pero les está yendo bien. Y que los sectores que hoy en día en Brasil están, digamos, demandando actividad son sectores que son muy característicos de nuestra región. Sector, por ejemplo, de las infraestructuras ligado con la ingeniería, sectores de la energía y sector agroalimentario. Seguro que ahora hay expertos que lo van a explicar mejor que yo, tecnología agroalimentaria, etcétera. Son sectores que les va bien. Por tanto, creemos que es una oportunidad esta jornada. ¿Qué puede hacer COFIDES? COFIDES lo que puede hacer es aportar financiación. Somos una institución muy especializada, como ustedes saben, en el ámbito de la financiación. Hemos crecido muchísimo en el ámbito de la PYME. Un objetivo era llegar a duplicar el apoyo de la PYME y en 2 años lo hemos conseguido. Es decir, esto sería más una primicia porque no lo hemos presentado, pero prácticamente hemos doblado el apoyo a la pequeña y mediana empresa en 2 años. Eso habla muy bien, más que de COFIDES, de las pequeñas y medianas empresas que están saliendo al exterior. Y en segundo lugar, hemos incrementado prácticamente en un 60% el apoyo a la mediana y gran empresa. Hemos crecido de una cartera ya en torno a los 900 millones. 900 millones de euros es una cartera importante, más de 600 proyectos, y cada vez pesando más el capital y el coste de capital que a lo que queremos dedicar. O sea, que esta compañía público-privada cada vez quiere acompañar más a sus empresarios. Ahora estamos celebrando nuestro 25 aniversario con cifras nunca antes conseguidas. Y por primera vez en la historia, COFIDES ha duplicado el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Por primera vez en la historia, COFIDES ha llevado una cartera de casi 900 millones de euros y le queda un recorrido hasta los 1.500. Estas dos cosas quería indicarles, que estamos a su disposición, que en el caso de la región de Murcia, perfectamente coordinados con la Consejería a través del INCO, pueden acudir a nosotros,
y que también tenemos una excelente coordinación con la embajada, con la Cámara de Comercio de Brasil-España, la cual además que estén por doble motivo, que estén aquí y que estén hoy en la región de Murcia, que como ustedes saben es mi región. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de Cofides. Mi agradecimiento personal e institucional por la ayuda y el esfuerzo que siempre realizan para que esta región de Murcia sea realmente pionera y vanguardia en todo lo que afecta al comercio internacional. Esta jornada va a tener dos partes. Una primera, en la que se van a exponer pues, algunas sugerencias, recomendaciones y oportunidades para realizar negocios en Brasil. Para ello tenemos el honor de contar aquí con el consejero económico y comercial de la Embajada de Brasil, don Murilo Fernández Gabrieli, en primer lugar, y a continuación el presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España, don José Gasset. Habrá una segunda parte inmediatamente a continuación, en la cual veremos también la visión desde España en Brasil a través de la consejera comercial de la Embajada de España en Brasil y Oceana, doña María Amelia Guzmán, y también vamos a tener la presentación del libro Brasil, un gran mercado en expansión sostenida, a cargo de don Gonzalo Solana, que es director de la cátedra de Vija Santander en Dirección Internacional de Empresas. Pero como decía, en primer lugar va a intervenir don Murilo Fernández Gabrieli, que es consejero comercial de la Embajada de Brasil en España, es titulado en Administración de Empresas. Su carrera diplomática ha pasado por diversos destinos. Así, de 2003 a 2007 trabajó en la Embajada de Brasil en Washington, de 2007 a 2010 en la Embajada en Ottawa, de 2010 a 2013 ha trabajado para la Presidencia de la República Brasileña como secretario de la Secretaría de Prensa, como director de Prensa Internacional, y del año 2013 es consejero económico y comercial de la Embajada de Brasil en España, con sede en Madrid. Así que, con mi agradecimiento también a don Murilo, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias. Pues primeramente, buenos días. Muchísimas gracias a la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, y bueno, consejero José Oresta, por la organización de la jornada. Muchas gracias también a Cofides por el apoyo, por la idea de la jornada. Muchas gracias a su presidente, Salvador Marín. Un saludo en especial a mi enhorabuena por su reciente promoción, mi gran amigo José Gasset, presidente de la Cámara Brasil-España. Buenos días también a María Amelia Guzmán, mi contraparte en Brasil, a Gonzalo Solana, un gran amigo y compañero de esas jornadas, Antonio del Corro, director ejecutivo de la Cámara Comercio Brasil-España, a todos los señores y señores, muchas gracias por haber venido a este importante evento. Pues vamos a ver si tendría que cambiar para la... Entonces, lo que voy a hacer, intentaré hablar lo más rápido posible para que tengamos al final un poquito más de tiempo para las preguntas, para el diálogo con los presentes. Eso es más o menos un resumen de la ponencia. Voy a hablar un poco de los datos para los que no ubican Brasil también, hablar un poco de la actualidad económica y política de Brasil, y luego pasamos a no solamente a oportunidad de inversión en Brasil y al apoyo que parece el gobierno brasileño a esta inversión. Este es un poco el mapa del globo que hacemos un poco para despertar a los que todavía no están abiertos, que lo ponemos un poco al revés, después del sur arriba y del norte abajo, ubicando a Brasil y España en el mapa. Aquí es un gráfico interesante que ponemos. Bueno, son tres círculos, uno con las economías más grandes del mundo, el otro con los países más poblados, otro con los países con más grande área, y tenemos una intersección con los cuatro países que pertenecen a esos cuatro grupos que están Estados Unidos, China y Brasil. Aquí un poco los datos básicos, no voy a repetirlos, después tendrán ustedes todos la ponencia
es un poco más o menos para dar idea de la dimensión de Brasil, de su economía, área, habitantes, todo eso. Aquí el mapa de Brasil. Brasil está subdividido en 26 estados y un distrito federal. Los estados corresponden más o menos a las comunidades autónomas, claro, diferencias de competencia, pero es más o menos el nivel de autonomía es más o menos eso. Tenemos en Brasil eso desde el 88, cuando se hubo la redemocratización de Brasil, y en 85 fue la elección del nuevo gobierno tras el periodo de dictadura militar. En 88 es el año de la Constitución. Aunque sea lo que está determinado en esa Constitución, pero la verdad es que la estructura no cambia tanto desde finales del siglo XIX, cuando se instauró la República en Brasil. Hubo dos periodos de dictadura en Brasil, 15 años entre los años 30 y 40 y 20 años más entre los años 60 y 80, pero incluso en los periodos de dictadura más o menos se mantuvo la misma estructura. Por ejemplo, el Congreso brasileño, que es bicameral, más o menos siguió funcionando, por ejemplo, con oposición incluso presente en el periodo de dictadura militar. Entonces, aunque sea una estructura creada a partir de la última Constitución, guarda alguna relación con la estructura de Brasil desde el final de este siglo XIX. Hay tres niveles de administración en Brasil solamente: el nivel federal, como mencioné, y tenemos una presidenta, que es jefe de gobierno y jefe de Estado, a la diferencia de los países europeos. El sistema presidencialista es la figura concentra otros poderes y el ejecutivo. Tenemos un Congreso con la Cámara de Diputados, con un número variable de diputados por Estado, que representa a la población de esos estados, y el Senado Federal con un número fijo de senadores que representan a los estados ellos mismos. Tenemos un sistema federal de justicia, donde están las Cortes Supremas. Hay una que es constitucional, otra que es la Corte Suprema, que es la última corte, pero para asuntos no constitucionales, y todas las Cortes federales que también existen en el ámbito estatal. Aparte de la Corte de Apelación, hay algunos tipos de justicia en Brasil, de eso que son solamente federales, otros que son solamente estatales. A nivel estatal es más o menos la misma estructura: un gobernador, que también es realmente todos los poderes del Ejecutivo, una Asamblea Legislativa unicameral y la justicia estatal. Y el nivel municipal, donde tenemos al alcalde y la Cámara Municipal. No hay justicia a nivel municipal en Brasil, no hay cortes municipales. Hace parte también de la estructura de Brasil de organización algunas agencias, algunos órganos que aunque pertenezcan al Estado, hacen parte del Estado, son independientes y que tienen por su lugar, están en tarea, controlar el Estado. Tenemos también una prensa en Brasil bastante agresiva, bastante potente, que cumple también una importante misión fiscalizadora, juntamente con las ONGs. La sociedad civil en Brasil también está muy bien organizada, crece el nivel de organizaciones de demanda, y eso también hace parte de la estructura institucional, por así decirlo. Brasil, porque sean organizaciones no gubernamentales, hacen parte del juego político en Brasil, y aunque eso hace por vez que las cosas no progresen tan rápidamente cuanto nos gustaría, pero es sano y es democrático que haya esa participación de toda la sociedad en la toma de decisiones en un país. Aquí un poco son algunos órganos internacionales a que pertenece Brasil, económicos o políticos, y ahí pasamos ya a la estabilidad política. Es un poco del político al económico. La nueva estabilidad política en Brasil, como yo dije, se conquistó a lo largo de los años 80 con el proceso de redemocratización del país. Pero seguimos teniendo problemas herencia de ese periodo de dictadura en la economía. Problemas que se llaman inestabilidad macroeconómica. Tenemos una moneda que abre tremendamente, una tasa de inflación bastante alta, y ese control de la estabilidad política llegó casi una década después. Se logró a partir del 94 con el plano real que se hizo en el año del presidente Fernando Cardoso, el gobierno del presidente Itamar, algunos meses antes que empezara el gobierno del presidente Fernando. Y a partir de ahí, con el control de la inflación, con el control de las cuentas públicas, con el control del sector externo, se crearon las bases para que se estabilizara la economía brasileña y que a partir de ahí construyéramos una base sólida para empezar a crecer. Y eso está reflejado en ese gráfico con las tasas de crecimiento que tuvo Brasil en la última década y las que se proyectan para los próximos años. Tuvimos
crecimiento en todos los años, a la excepción de 2009, que es el año punto álgido de la crisis, el punto más bajo de la crisis, pero que de todas maneras en Brasil la caída de la economía fue bastante pequeña y luego una recuperación bastante grande el año siguiente. Aquí lo que mencionaba, las tasas de inflación. Las tasas de inflación en los años 80 o los primeros años de la década de 90 en Brasil podían pasar de los 1000%. Entonces, aunque la tasa de inflación en Brasil suene todavía más alta para el país europeo, es muchísimo más baja comparada a lo que hemos tenido en toda nuestra historia. En los años 80 llegó a ese punto límite, pero la verdad que la inflación y el descontrol de los precios ha sido un problema en una gran parte de la historia independiente de Brasil. Aquí trabajamos con un sistema, el Banco Central de Brasil basa su actuación en un sistema de meta inflacionaria, es decir, en un punto que es el reto, pero en una franja en la cual se considera aceptable la variación. Y lo hemos mantenido dentro de esa franja en los últimos 8 años, 8 o 9 años. Esa es la disminución de la deuda. Como yo dije, una de las condiciones para la estabilidad de Brasil, la posibilidad de crecimiento, fue el control del endeudamiento del gobierno. Eso es como un porcentaje de números absolutos. Es posible que haya crecido en algún año, pero como porcentaje de la economía ha bajado constantemente en los últimos 10 años. Eso es la deuda neta del sector público y deuda externa neta, que como ven es negativa. Eso quiere decir que las reservas de Brasil hoy por hoy son más grandes que la deuda que tenemos. Eso también es una gran novedad para Brasil. Brasil ya nació independiente con una pesada deuda externa, porque una de las condiciones para que Portugal aceptara nuestra independencia fue que nos hiciéramos cargo de parte de la deuda externa de Portugal. Entonces eso para brasileños es una novedad, es algo, eso que hace 10 años que tenemos es una novedad en 170, 180 años de historia independiente. Y que también confiere estabilidad hay posibilidad con eso tener algún control sobre su propia moneda. Visa que te ayuda en eso. Esa es la tasa de inversión. Eso todavía ha sido un problema. Esa es una herencia que tenemos de una tasa de ahorro y una tasa de inversión interna aún baja, que hemos tenido que compensar a lo largo de los años con inversión directa extranjera. Ese es uno de los problemas, que aunque haya crecido, no ha llegado, es mejor, porque en algunos puntos en la historia de Brasil estuvo alrededor de los 14-15%, lo que es muy bajo. Pero consideramos, eso la semana pasada tuvimos aquí el presidente de nuestro Banco de Desarrollo diciendo exactamente eso. A nosotros estamos trabajando para intentar los próximos años llevarlo a los 22-23%, que lo consideramos que sano es necesario para el país. 18% es mejor de lo que hemos tenido en los últimos 20 años, pero es poco todavía. Y eso se debe a una baja tasa de ahorro en Brasil todavía, que es un problema también que hemos tenido frecuente a lo largo de nuestra historia. El comercio exterior de Brasil tampoco es alto si comparado con otros países. La economía de Brasil está muchísimo basada en el mercado doméstico, pero también ha crecido, como pueden ver, tremendamente a lo largo de los últimos 12-13 años. Sigue bajo. La tasa de la participación del comercio exterior en la economía brasileña es muchísimo más baja que en España, por ejemplo, y no hay ni poco comparar con algunas economías asiáticas, pero es muchísimo mejor también con lo que teníamos, y eso es algo que esperemos va a crecer en los próximos años también. Una ventaja es que no es la participación en el Producto Interno Bruto, no es tan grande, pero es bastante variada, tanto en términos de destino, de exportaciones como origen de importaciones. Tenemos unos socios bastante distribuidos alrededor del mundo, eso quiere decir, no dependemos de un único mercado o de uno o dos mercados con muchos países, tenemos muchos parceros en todas partes del mundo. Aquí un poco los productos de Brasil, está muy basada todavía la exportación de Brasil en commodities agrícolas o minerales. Eso también es alguna cosa que trabaja el gobierno para aumentar la participación de los productos industrializados. En los últimos años eso no ha sido necesariamente mal, ha sido en verdad bueno, porque los precios industriales muchos años han bajado y los precios de las commodities han subido, pero no puede ser la única opción. Estamos teniendo un portfolio de exportación más diversificado. Que un poco la balanza comercial de Brasil con España tradicionalmente ha sido favorable a Brasil. En el último año ha sido por primera vez en muchísimos años en que ha sido favorable a España. Eso no tanto por la bajada de las exportaciones, puede ver que las exportaciones han bajado un poco, pero no mucho. Lo que sí han subido muchísimo fueron las exportaciones de España hacia Brasil. Esto
no es necesariamente malo también, porque claro, estás importando bienes de capital y otras cosas, no es necesariamente malo para la economía. El año pasado la verdad es que por el hecho que la divisa brasileña estaba muy valorada, contribuyó un poco para la situación. Pero ven que la exportación de España a Brasil ha constantemente subido a lo largo de los años. Pasamos aquí un poco lo que es causa y consecuencia de la situación. La posibilidad de que la economía brasileña creciera al principio fue garantizada por la estabilidad política y económica, pero al final, lo que en los últimos años, de hecho, ha propiciado, ha causado ese gran crecimiento, fue el hecho que Brasil ha logrado crecer la economía mejorando la distribución de renta. Brasil ha sido un país con una gran diferencia de renta a lo largo de su historia. Sigue todavía, claro, las diferencias sociales en Brasil son muchísimo más grandes que en Europa o que en algunos países asiáticos, pero la situación ha mejorado gracias a políticas activas implantadas por el Estado, no solamente de subida del sueldo mínimo, del salario mínimo, sino también políticas sociales de renta mínima. Eso ha propiciado que la clase media de Brasil, hemos pasado de la pirámide a un rombo social. Claro que aquí lo que está considerado clase media en Brasil no es exactamente lo mismo que clase media en España o en Suecia o en Japón, pero que le da posibilidad de tener bienes en su casa, de comprar su coche. Entonces la situación ha mejorado mucho y eso explica mucho del crecimiento económico de Brasil de los últimos años, que estuvo muchísimo basado, como yo dije, en el mercado doméstico, en el consumo doméstico en Brasil. Entonces el hecho que ha mejorado la movilidad de esos en Brasil es algo bueno, sano en sí mismo, por el aspecto social y humano que tiene, pero ha sido también una gran ventaja económica de Brasil en los últimos años. Esos son un poco algunos indicadores para mostrar cómo ha mejorado la política social. Eso, el gráfico que está aquí abajo, es eso, que el salario mínimo en Brasil ha crecido no solamente en términos como para acompañar la inflación, sino también ven que la crecida nominal y la crecida real, especialmente entre los años de 2005 y 2010, hubo una crecida real del salario mínimo bastante grande. Eso propició ese crecimiento del consumo. Para ver también que las ventas minoristas han crecido constantemente, el crédito también. Eso explica, como yo dije, mucho del crecimiento de Brasil está basado en el mercado doméstico. Eso es un poco una descripción de dos de los programas sociales más importantes, el Bolsa Familia y el Bolsa Miseria. El Bolsa Miseria es la expansión del Bolsa Familia a familias aún más pobres. Y es un programa de complementación de renta, como yo dije, llegar a las personas que no tienen renta para nada y el gobierno les aporta dinero y eso va directamente al consumo. Mejora la situación de las familias, pero tiene un impacto económico bastante importante. Aquí es un gráfico tampoco fuera de lugar, debe estar antes, no lo dejamos tocar, es simplemente aquí lo de las reservas, debe estar junto del gráfico de la deuda, simplemente para mostrar cómo han mejorado las reservas internacionales de Brasil y lo que explica, ayuda a la estabilidad económica, explica esa deuda neta negativa que tenemos. Pasamos, eso todo el mercado, el hecho que esté estabilizado Brasil políticamente, económicamente, que hay un crecimiento interno, ha ocasionado un constante crecimiento en las inversiones extranjeras en Brasil. Han visto que el año 2010 estamos ahí alrededor de 6, el número 6, 7 entre los países que más reciben inversión. El 2011 pasamos a quinto, cuarto, ¿no? Porque Hong Kong de todas maneras, aunque se cuente distintamente, es parte de China. Y en 2012 estuvimos ahí tercero. En 2013 no sé en qué posición estará Brasil, pero la cantidad de inversión que entra en Brasil ha estado alrededor de los 60.000 millones de dólares también. Así que el nivel de inversión ha sido más o menos el mismo, no sé cómo estará como cuando comparado a otros países, no tenemos esos números. Aquí es un poco eso que mencionaba, el flujo de inversión, que ha crecido mucho en los años 90, bajó un poquito en el principio de los años 2000 y luego ha vuelto a subir. A excepción del año 2009, ha subido constantemente desde entonces, se ha estabilizado alrededor de ese patamar de 60.000 millones de dólares al año. Entre los inversores, eso ya es bastante conocido aquí, España es el segundo más importante inversor en Brasil en términos de stock de inversión. Ese es inversión directa, ese es el inversor final, no inversor directo. Ese es el país de donde de verdad proviene el dinero. Y España hoy, y Brasil, y al revés, también es verdad. Brasil es hoy por hoy el segundo, Brasil en términos de stock de inversión, es el segundo destino de inversiones españolas
por detrás del Reino Unido. En términos de flujo de inversión para España, en el último año Brasil creo que ha sido el primero. Me ha mencionado la consejera delegada del ISEX en una comida que tuvimos. ¿Por qué? Es un poco un resumen de lo que dije, y aquí tenemos algunas oportunidades. Hay mucho por hacer todavía en Brasil, entonces Brasil sigue necesitando inversión. Inversión especialmente en el área de energía, en el área de transportes públicos, de infraestructuras de transportes, que son todas áreas en que tiene mucha experiencia España. Eso, la facilidad que tenemos es una inversión extranjera en Brasil sin autorización. Una vez que esté instalada una empresa en Brasil, está considerada empresa brasileña, no importa el origen de capital, a la excepción de uno o dos sectores como prensa o aviación civil, pero aparte de eso se considera como una inversión, no importa cuál es el origen de capital, y hay libertad de repatriación. Y tenemos, aparte de los sectores que mencioné, tenemos también todavía una gran necesidad en construcción de viviendas y de infraestructuras como todo. Aquí un poco un resumen de la economía brasileña, cuáles los sectores más importantes, eso lo paso aquí. Y hablo ahora de algunas áreas, algunas oportunidades en áreas que sé también que son áreas en que Murcia tiene una importancia. La agroindustria tiene una importancia tremenda en el país, como ven, 25% del PIB de Brasil está ligado a la industria. Eso no es solamente la agricultura, es toda la industria de producción de maquinaria, toda la industria de transformación de alimentos, todo lo que tiene que ver con la cadena productiva de la agroindustria en Brasil. Genera 35 millones de empleos, sufre el 38% de las exportaciones. Entonces no solamente tiene importancia en el mercado doméstico, sino en las exportaciones de Brasil. Brasil es hoy por hoy, como mencioné, el primer productor de café, azúcar, naranja, piña, segundo productor de lima, papaya, sopa, tabaco, primer exportador de café, azúcar, naranja, carne de pollo, carne bovina, tabaco, tal. Eso no quiere decir, hay todavía mucho espacio por crecer, no tanto en términos de área, aunque Brasil tenga mucha área todavía por explorar, pero hay mucha área que es protegida, pero en términos de eficiencia, como ganar eficiencia. Y hay, por ejemplo, ahí mencionó aquí, en riego, que es una especialidad local, tenemos todavía mucho espacio para crecer. Hay mucha área en Brasil, la agricultura aún todavía puede desarrollarse más porque son regiones donde no hay tanta agua disponible. Ahí ven aquí un poco cuánto se produce en Brasil con riego, con los productos que más usan. Y es algo tan importante que hay un programa del gobierno que se llama Más Irrigación, Más Riego, exactamente para ayudar a las zonas que se necesitan para implantar. Se presupone solamente en ese programa, que es un programa coordinado por el gobierno, 10.000 millones en riego, pero eso aparte la inversión que está hecha directamente por los productores privados. En infraestructuras, aquí menciono, tenemos oportunidades y el gobierno está haciendo ahora pliegos públicos para concesión de aeropuertos, de carreteras, de puertos. Tenemos en verdad una oportunidad en todas esas áreas, pero se tiene todavía deficiencias en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, en aeropuertos. Necesitamos de inversión en todas esas áreas, y es algo en que muchas compañías españolas ya están trabajando, participando en esos pliegos, en muchos casos ganando, y donde tendremos mucha oportunidad en los próximos meses. Aquí hablo un poco más de eso, veo que ya estoy un poco apretado de tiempo, entonces voy un poco más rápido con la ponencia. Aquí lo que mencioné en vivienda, se habla mucho en Brasil, y eso podemos volver en las preguntas, sobre una burbuja inmobiliaria, la subida de precios en algunas capitales, los que verdad, en algunas capitales hay, pero es una burbuja que es un poco distinta de aquí. Es una burbuja mucho más por un descompás entre oferta y demanda. Hay una crecida de la demanda tremenda y la oferta no creció a la misma velocidad, entonces en algunos sitios los precios han crecido tremendamente. Pero como pueden ver aquí, todavía tenemos un déficit de viviendas tremendos en muchas regiones de Brasil. La gran parte de la población en Brasil no tiene ni siquiera su primera vivienda. Entonces, en algunos segmentos, en algunas ciudades, es posible que haya una burbuja, pero en términos generales en Brasil no. Lo que hay es todavía necesidad de más construcción. Aquí es un poco un resumen de eso que he hablado. El gobierno tiene algunos programas, especialmente de vivienda popular, se llama Mi Casa, Mi Vida, que es de financiación directa al comprador de viviendas populares. Otro sector que España tiene mucha experiencia y que en Brasil hace falta todavía inversión también, el sector de turismo. En Brasil presupone todavía una participación en PIB pequeña, y en términos de turistas extranjeros tenemos una participación muy pequeña en el mercado rural. Tan solamente el año pasado han sido 5.000
5 millones, 6 millones de turistas extranjeros. Y Brasil tiene necesidad de hoteles y de mucha inversión en esa área. Bueno, de aquí paso para algunos sectores, eso va a estar en la presentación, disponible para ustedes, como estamos un poco de tiempo. Aquí energía, que lo mencionaba, Brasil tiene especialmente renovables mucha oportunidad. La producción energética de Brasil está basada básicamente en hidráulica y en renovables, y aunque en termoeléctricas también haya crecido un poco en los próximos años. Eso, hay constantemente subastas en Brasil y también hay muchas empresas, todas las grandes empresas de energía de España están en Brasil, trabajando no solamente en generación y distribución, pero especialmente en líneas de transmisión, que es algo en que el gobierno está invirtiendo mucho y que tenemos también mucho por hacer. Petróleo y gas, que es otra energía que habrá mucha inversión en Brasil en los próximos años, con la cuota del Presal, que son las reservas de petróleo en el mar en Brasil, y telecomunicaciones, también una área que España ya invierte mucho en Brasil y que todavía hay mucho por crecer. Paso aquí un poco rápidamente por las agencias y los órganos gubernamentales de Brasil que están involucrados en el apoyo a la inversión en Brasil. Primero, las oficinas comerciales que tenemos aquí en España, hay una en Madrid, donde estoy yo, en Barcelona. Bursa está en el área de actuación de la oficina de Barcelona. Claro, algunas cosas podemos ayudarles también en Madrid. Tenemos al final, les doy la dirección de las dos oficinas, estamos divididos así para nuestras oficinas en el territorio español. Ese es el sitio web que mantiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde trabajo yo, llama GlobalNet, que tiene oportunidades para importar, para la gente que quiere importar de Brasil, pero hay también mucha información para el inversor. Tenemos aquí una publicación con toda la información básica que necesita un inversor en Brasil, bastante completa. La edición más completa está más actualizada, está en portugués, pero en español también. Que tiene información tributaria, visados, cómo ingresar capitales en Brasil, muchísima información práctica para el inversor. Al Apex es un poco el equivalente al Listings español, que también da ayudas al inversor que quiere llegar a Brasil, inversor extranjero. El BNDES es el Banco de Desarrollo del Gobierno, que es el principal fuente de financiación en Brasil, no solamente para la gran inversión, pero también para la PYME. También tiene líneas de crédito destinadas a la PYME y que apoya mucho al inversor extranjero en Brasil. La Caixa Económica Federal es un banco público y que apoya especialmente lo que es crédito a la financiación de vivienda en Brasil. El Banco de Brasil es otro banco público que apoya también mucho, especialmente en términos de agroindustria en Brasil, tenemos agroalimentarios, es una importante fuente de financiación. El Banco Central, por donde se tramita la entrada y salida de capitales de Brasil. El SEBRAE es un órgano de apoyo a la PYME, una vez que esté instalada en Brasil, no importa el pueblo que tiene capital, como yo dije, es una empresa brasileña, y el SEBRAE también le da apoyo en términos de entrenamiento y formación. Esa es un poco de información sobre el comercio exterior, que es el portal del comercio exterior brasileño. El Ministerio de Trabajo, por donde se tramitan los visados. Bueno, es un poco la ponencia que quería hacerles, y muchísimas gracias por la atención. Aquí están los contactos de las dos oficinas comerciales. Eso va a estar disponible, me imagino, en la página de la consejería, si no está disponible, podemos. Muchas gracias al señor Gabrieli por su ponencia, que inmediatamente va a complementar con José Gasset, que como les dije anteriormente, es presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España. El señor Gasset es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Madrid y pertenece al prestigioso cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. Ha sido consejero económico y comercial en la representación permanente de España en la Comunidad Económica Europea en Bruselas, miembro del Comité de Política Económica. En virtud de estos cargos participó en la negociación del Tratado de Maastricht para la creación de la Unión Económica y Monetaria y de la moneda única. Ha sido también director general y presidente del Instituto de Crédito Oficial. Ha sido consejero del Banco Europeo de Inversiones. Ha sido presidente de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, FIDES. Y en el año 2004 se incorporó a Iberdrola, primero como director de Relaciones Internacionales, y en enero de 2014 ha sido nombrado director adjunto al presidente de Iberdrola. En el ámbito académico ha sido profesor del Máster de Comercio Exterior de la EOI, profesor del Máster de la Unión Europea en la Escuela Diplomática y director y profesor del Máster de Negocios Internacionales
de la Fundación Ortega y Gasset y de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. José Ortega. Pues muchas gracias, consejero, por la oportunidad de estar hoy aquí en Murcia con todos ustedes para hablar de las oportunidades de negocio en Brasil. Quisiera también agradecer a Salvador Marín, presidente de Cofides, que ha sido uno de los impulsores de esta iniciativa, y al Instituto de Fomento de Murcia. La idea es que conozcan un poco mejor la situación de Brasil, las posibilidades que hay allí de hacer negocio, que son bastantes, y esto lo demuestra que muchas empresas españolas están no solo exportando a Brasil, sino que están invirtiendo y se han quedado allí y lo consideran un mercado estratégico y de largo plazo, ¿no? Como es el caso de las grandes empresas, las cuales yo también trabajo, a Iberdrola, pero también Telefónica, Banco Santander, etcétera, pero también cada vez más pequeña y mediana empresa, como sabe muy bien Salvador, desde su puesto de financiador de proyectos de inversión. Murilo nos ha explicado cuáles son los datos fundamentales de Brasil. Brasil ha crecido mucho, pero sobre todo ha crecido gracias a una política económica muy ortodoxa y con una política social muy inclusiva, es decir, intentando mejorar la renta media de muchos empleados, de muchos trabajadores, muchas personas, lo cual ha hecho que la clase media en Brasil, que es la famosa clase C, aumente en más de 40 millones de personas en estos últimos 6 años, lo cual hace que tenga un potencial de demanda, de gran consumo muy importante, ¿no? Es 17 veces mayor que España, tiene un PIB que es el 7º mundial y un crecimiento muy estable, que está en torno al 2,5%. Esto es lo que decía antes, la política de crecimiento, pero al mismo tiempo con una política social muy innovadora y que ha permitido que muchas personas tengan un salario, una renta media suficiente para tener potencial de consumo. La clase C, que casi son 110 millones de habitantes, y también la clase A y B, que ha subido mucho. Es un rombo social más que una pirámide, ¿no? Eso es lo que queríamos demostrar. En el tema de las inversiones no se ve bien porque yo creo que está, pero bueno, en las inversiones es un país muy atractivo para la inversión directa extranjera. Tiene 48.000 millones de euros, que en dólares está aproximadamente a 65 o 67.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, siendo España el segundo inversor más importante en ese país después de Estados Unidos, y también con un crecimiento muy importante. O sea, el atractivo a nivel internacional de inversor en ese país es muy importante, ¿no? En el caso del comercio exterior con España, pues Brasil siempre ha sido un país más exportador que importador, y todavía el comercio bilateral con Brasil no es muy elevado, porque está en torno al 1% del comercio global español. O sea, las exportaciones a Brasil no suponen un gran porcentaje, pero está creciendo, y siempre ha sido una balanza favorable a Brasil, excepto en el 2013, que efectivamente de los 500 o 600 millones de superávit que había tradicionalmente a favor de Brasil, pues se ha invertido esta proporción, y ahora es un superávit a favor de España, fundamentalmente por el crecimiento de las exportaciones. Y Murcia ha sido una de las regiones, de las comunidades autónomas que ha favorecido esa expansión de la exportación en este último año, porque ha pasado pues de 88 millones en el año 2012 a 250 millones solo en los primeros 10 meses, ¿no?, del año 2013. O sea, que está incrementando, diría yo, por 4 o por 3 o casi 4 este volumen de exportaciones a Brasil desde aquí, desde la Comunidad Autónoma de Murcia.
Brasil, ¿por qué ese atractivo? Porque yo creo que ha sabido mantener una confianza internacional en los últimos años, diría yo desde hace más de 10 años, con un crecimiento económico basado en una política económica ortodoxa, de ajuste fiscal, de mantenimiento del tipo de cambio, etcétera, y además con un gran potencial de crecimiento en el mercado. Hay muchas oportunidades en Brasil, muchos aspectos favorables, como la seguridad jurídica, la estabilidad política económica, el gran mercado de consumo, la identidad cultural, que para España es importante, esa cercanía cultural. En definitiva, muchas opciones. También hay grandes retos para Brasil, como son, por ejemplo, pues que tiene una estructura fiscal relativamente compleja en cuanto a tasas, impuestos a los diferentes niveles estaduales. Tienen todavía un nivel de burocracia algo excesivo, y ha sido un país relativamente proteccionista, muy cerrado en sí mismo, y que se va abriendo poco a poco. Esas barreras arancelarias se van eliminando progresivamente, pero también hay barreras técnicas, barreras de otro tipo, no arancelarias, que todavía subsisten y que deberían ir flexibilizándose un poco. También algunos temas como los elevados costes de tipos de interés, que a nivel de tasa central están en torno al 10%. No cabe duda que ha habido una apuesta por parte del gobierno brasileño muy importante en esa ortodoxia en política económica, pero también en favorecer los programas de infraestructura, que no cabe duda que favorecen el crecimiento y favorecen la productividad de todo el país. Infraestructura de transportes, infraestructura en tema de energía, en tema de vivienda, en tema de mejorar el acceso a la electricidad y también al agua en muchas de las poblaciones. Por lo tanto, lo que se llama el PAC, el Plan de Aceleración del Crecimiento, basado en favorecer la inversión tanto pública como privada, haciendo parcerías, o sea, participación público-privada en esos proyectos. Fíjense ustedes el volumen de recursos destinado por el PAC 2 a esa. Estamos hablando de 666.000 millones de euros en 3 años. En cuanto a algunas recomendaciones que se le podrían consejos útiles para aquellos que se están planteando la inversión en Brasil, pues en primer lugar hay que decir que como país emergente, que es cada vez menos emergente y cada vez más en un grado de desarrollo mayor, pues hay que tener en cuenta que se enfrenta uno a grandes profesionales allí, o sea, a grandes empresas incluso medianas, con grandes profesionales y con un know-how elevado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que para acceder a un mercado tan grande como Brasil hay que llevar un buen producto que se demande, que tenga demanda y que aporte un cierto valor añadido, producto o servicio. Es importante también, en nuestra opinión, al menos la experiencia en la Cámara, que tenemos más de 430 socios en la Cámara, la mayoría son españoles, pero también hay socios brasileños, pues nos ha llevado a concluir que es necesario la presencia de un socio local. Muchas veces es necesario porque de alguna forma permite un mejor conocimiento del mercado, facilita la entrada facilita todos esos trámites administrativos y obstáculos que a veces existen a la hora de implantar un negocio allí, y también aumenta la capacidad de conocimiento de otros socios, de clientes, de distribuidores, etc. En cuanto a la implantación local, es decir, el convertirse en un inversor, en una empresa que ya está implantada allí, más que un mero exportador, tiene ventajas porque, como he dicho antes, las barreras arancelarias y no arancelarias son todavía elevados, aunque está en un proceso de negociación con la Unión Europea y con otros foros internacionales para ir reduciendo ese nivel arancelario. Por lo tanto, es mejor vender producto brasileño ya como brasileño que no producto europeo. Por lo tanto, la posibilidad de implantarse allí es una posibilidad cierta. También hay muchas empresas que lo que hacen es seguir
acompañando a empresas grandes, por ejemplo Iberdrola, Telefónica, suministradores, proveedores de estas grandes empresas que se ven arrastrados por ese flujo de inversión importante de las grandes empresas y se convierten en suministradores locales. Hay que tener en cuenta que Brasil es un continente muy compuesto por 27 estados, como digo, 17 veces más grande que España, y por lo tanto no se debe pretender abarcar todo el mercado como un todo, sino una implantación regional más específica en función pues, de las características del producto, la capacidad logística, la demanda existente de nuestro producto, etc. Y muy necesaria contar con el asesoramiento local en temas de jurídicos, en temas comerciales, en temas medioambientales, etc. También pensamos que esto es importante. Desde la Cámara, lo único que queremos es, bueno, primero que se hagan socios de la Cámara, por supuesto, y segundo, ayudarles a vivir conjuntamente esa aventura que es Brasil, no solo como exportadores, sino como inversores. Y ahí lo que hacemos es apoyar a todas las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de los socios, que en su proceso de internacionalización, en el acceso a la administración pública brasileña, en conocer a otros socios. Por eso nuestra actividad es más bien, también es mucho de networking, de hacer un club de negocios donde unos se conozcan a otros, ver las experiencias de cada uno, etc., ¿no? Y por lo tanto eso es lo que estamos favoreciendo últimamente. Nuestros asociados representan más del 95% de la inversión española en Brasil, y la Cámara tiene algunas delegaciones en algunas comunidades autónomas, y yo creo que próximamente, en función del interés que se despierte en esta Cámara, podríamos abrir una delegación de la Cámara aquí también. Estos son nuestros socios protectores. Como ven ustedes, hay dos compañías importantes brasileñas, que es Banco do Brasil y Lantam, pero la mayoría son socios importantes de empresas españolas implantadas allí y grandes inversores. Hemos intentado que el trabajo de la Cámara sea un trabajo cada vez más especializado por sectores, porque en fin, no es lo mismo una empresa de infraestructuras que una empresa de turismo o una empresa en fin, que se dedica al comercio exterior. Por lo tanto, hemos creado 5 comités específicos que se reúnen mensualmente para tratar los problemas de ese sector y ver cómo se pueden establecer soluciones flexibles y canalizar esas dificultades hacia los organismos competentes, ya sea a través de la embajada o a través de la oficina comercial de España allí o directamente a través del gobierno. Estos son los comités, como digo, organizan sus jornadas técnicas, etc. Y también ahora estamos desarrollando la posibilidad de no acudir físicamente a las reuniones de los comités, sino a hacerlo online para poder participar en las reuniones del comité sin necesidad de la presencia física en el mismo. Hacemos servicios de todo tipo, sobre todo asesoramiento comercial, jurídico, fiscal, con especialistas que nos ayudan a resolver esos problemas. También muchos problemas de permisos, visados, permisos de trabajo, etcétera. Hemos tenido recientemente una jornada específica en el Consulado de Brasil en Madrid para resolver esos problemas administrativos de visados, etcétera. Bueno, apoyar todo, como digo, en todos los problemas que se plantean a la hora de abarcar y aventurarse en un proyecto en Brasil. Y muy importante el tema del club de negocios, ¿no? Hacemos unos desayunos específicos en el cual ha estado nuestro amigo Salvador Marín hablando de las posibilidades de financiación de proyectos en Brasil desde Cofides, ha estado el presidente del ICO, ha estado la consejera delegada de ICEX, el presidente de CESTE también vino, en fin, almuerzos y desayunos con personalidades que pueden aportar al negocio y a las operaciones comerciales con Brasil. También presentaciones de caso de éxito de algunas empresas que han tenido éxito, que expliquen su experiencia, como es el caso de Gestamp, por ejemplo, al que hemos premiado. Tenemos una celebración una vez anual
el premio del empresario del año, y ha sido en este caso, ha sido Gestamp, que tiene una implantación en Brasil muy importante y ha sido un caso muy exitoso. Pero bueno, hacemos todo tipo de encuentros y favorecemos el networking, porque muchas veces es importante conocerse entre los socios, con nuevos socios, en fin, discutir cuáles son los problemas, las ventajas, las dificultades que se han presentado a la hora de desarrollar esos negocios. Aquí están todas las jornadas que hemos hecho 25 jornadas, seminarios, hemos traído a gobernadores, participamos siempre con la embajada en la organización de las jornadas cuando vienen gobernadores o vienen alcaldes o ministros brasileños también, y nada más, y quedará a su disposición Antonio del Corro, que está aquí en la primera fila, es el director ejecutivo de la Cámara, aquí tiene la referencia donde pueden ponerse en contacto con nosotros, la casa que tenemos nuestra sede, la Casa de Brasil en Madrid, y a su disposición para resolver cualquier duda, que realmente creemos que es una gran oportunidad Brasil, una gran oportunidad. Y algunos analistas que hablan de que Brasil puede entrar en una etapa de mayor estancamiento, etcétera. Nosotros pensamos que el gran potencial de Brasil es su gran mercado, su gran el nivel de gente preparada, cada vez más preparada, y gente joven que se está incorporando al mundo de los negocios, hace que tenga un potencial enorme. Y además Brasil necesita también abrirse al mundo, ha estado muy cerrado, y otro de los objetivos que tenemos en la Cámara es posibilitar la inversión de la pyme brasileña en España, con empresas españolas para conjuntamente acometer proyectos conjuntos, que puede ser el norte de África, puede ser Europa, etcétera. O sea que también desde la Cámara solo tenemos 14 socios brasileños. Nuestro objetivo es aumentar de los 430, aumentar esa proporción de socios brasileños y favorecer, como digo, el flujo de inversión en los dos sentidos, también hacia España. Y nada, estamos a su disposición para que podamos ayudarles en esa gran aventura que es Brasil. Gracias. Muchas gracias a ambos por su agilidad y su capacidad didáctica, como habitual, desde luego, en este tipo de eventos. Así que quiero agradecerles muchísimo y no dejen pasar la oportunidad de tener a estos dos referentes en este momento delante de ustedes para que puedan contestar o ampliar cualquier información de la que acaban de suministrarles. Es su turno en este momento para el debate. Buenos días, o buenas tardes también. Nosotros somos una empresa tecnológica que ya hemos estado en Brasil, hemos abierto nuestra empresa en Brasil, pero somos una pyme, ¿no? Todo lo que sobre todo el señor Murilo Gabriele ha comentado, nosotros nos hemos estancado con una enorme burocracia brasileña. Para cuando un radar que nos permita, porque al ser tecnológicos importamos productos y fabricamos en China, es el momento. Nos han ofrecido incluso ensamblar o bien en España o bien en Brasil, pero para cuando un radar que nos permita empezar antes todas estas actividades sin necesidad de aportar tantas cantidades de dinero como pyme que somos, ¿no? Y en segundo lugar, ¿dónde está esa financiación pública, ¿no? Porque nosotros hace ya 2 años, dentro de lo que es la Embajada de Brasil aquí en Madrid, de 3.000 dosieres presentados por la COE, fuimos uno de los 2 seleccionados, fuimos a Caixa Económica Federal, hablamos con don Fernando Mayesti, pero nunca pudimos ver ninguna financiación pública por parte de Brasil, habida cuenta de que las empresas españolas allí no podían ser objeto de financiación y las que constituíamos no tenían el recorrido suficiente de impuestos, etcétera, para ser susceptibles de financiación pública. ¿Cómo se podría allanar este camino, por favor? Pues de hecho, como empresa española es más difícil, por eso que yo dije que hay que establecer en Brasil. La solución que muchas empresas han buscado, por la cuestión que no tienen recorrido, eso no solamente lo que se refiere a financiación, sino también para poder participar, y muchos pliegos públicos para participar uno tiene que aportar una experiencia X o para que es lo que ha mencionado José, lo que muchas compañías han buscado, eso son solo locales, constituir una empresa
una joint venture con una empresa brasileña que se aproveche de ese recorrido, para que, no es porque sea brasileño, puede ser otra empresa alemana que esté, pero que esté hace 20 años en Brasil, eso sí ayuda en la financiación. La financiación en Brasil es un problema, y la razón que hablamos de la financiación pública es porque hay poca financiación privada en Brasil. La verdad es que la financiación pública en Brasil lo que falta todavía en Brasil es financiación privada, y eso es un gran problema en Brasil. No, yo entiendo, el coste de capital en Brasil es claro, es un problema que tendrá una empresa española, tendrá una empresa brasileña también, no tiene esa financiación. La verdad, lo del recorrido, la principal experiencia que puede hacer es eso, buscar un socio local y aprovechar la experiencia del recorrido que tienen ellos para buscar la financiación. Esa es la solución que muchas compañías, incluso compañías grandes españolas o de otros países han buscado. No sé si José quiere complementar conmigo. No. Efectivamente es esa restricción del track record del histórico que efectivamente existe, y bueno, la solución del socio brasileño, a lo mejor hay financiación española que también se puede pensar, lo que pasa es que es financiación en euros, que siempre es ahí la cobertura del riesgo de cambio siempre es un poco más complicada, pero como el cambio la verdad es que ha sido una variable muy estable, pues el riesgo de cambio en Brasil no es muy grande, no, al menos de momento. No sé cómo acabaremos con la guerra esta de las divisas argentinas, pero en fin, yo creo que no le va a afectar especialmente al real. Más cuestiones. ¿Preguntas? Sí, por favor. En referente a la importación de maquinaria usada para la industria agroalimentaria, me gustaría saber si hay algún tipo de barrera que imposibilite. En Brasil suele haber restricción sí para maquinaria usada o para vehículos usados, sí. Lo que se puede importar se comprueba que no hay disponible en el mercado doméstico o no es posible tener maquinario nuevo para eso, sí, pero sí hay restricción a maquinaria usada, sí. Entonces solamente dejan maquinaria nueva. Sí. Y una alternativa a eso sería el parecerse allí. Sí, bueno, uno puede comprar maquinaria ahí también, o puede comprar y importar maquinaria nueva. Sí, para maquinaria usada hay restricciones. No solamente alimentaria, hay para equipos en general, para bienes de capital o bienes de consumo. Para importar vehículos en Brasil tampoco se pueden importar vehículos usados, se pueden importar vehículos nuevos, pero no usados. Y para eso sabemos si hay alguna normativa que vaya a salir pronto, que lo anule o... Bueno, no sé, así, no está el sector normativo de importación, como regla general. Claro, lo que es posible es una empresa, una constructora, por ejemplo, y va a ser necesito de una maquinaria que no existe dentro del mercado brasileño y solo utilizaré para eso. Hay mecanismos para una importación temporaria para utilizar esa maquinaria en ese periodo y sacarla de Brasil, ese tipo de cosas, sí. Ahora, una maquinaria agroalimentaria, como has mencionado, una maquinaria que utilizas en la agricultura, que sí, que existe disponible en el mercado brasileño, ahí traer la maquinaria usada es bastante difícil, bastante difícil. Me gustaría saber para los productos dietéticos que tengan registros sanitarios, ¿cuál es el mercado que hay en Brasil? ¿Hay dificultad para importarlos? Yo no diría que hay una dificultad diferente para los productos dietéticos. Las barreras que habrá fitosanitarias son las mismas para productos dietéticos o no. En términos de mercado en Brasil, es un mercado bastante grande para productos dietéticos, que crece bastante, así como experiencia personal, no tengo los números, la impresión que tengo más grande que en España. Sí, en Brasil es un poco, hay mucho mercado para productos dietéticos. En términos de importación, habrá barreras y ahí claro, eso es muy amplio, tenía que ver en cada sector específico. Pero yo no diría que las barreras o los aranceles que habrá para dietéticos serán necesariamente más altos que para otros tipos de productos, ¿no? ¿Y el registro sanitario, habría que volver a pedir registros sanitarios allí? Sí, si es un producto distinto, sí. Si exportas a un tipo de producto con azúcar y luego a un dietético, ahí sí, son productos distintos. Para ese producto, sí, para el nuevo producto, sí. Hay que hacer un registro sanitario para cada producto. Para cada producto, sí. Lo que hay que los trámites no necesariamente más complicados o diferentes. Una pregunta. Sé que es complejo el sistema impositivo brasileño, pero una pregunta muy concreta. El impuesto, digamos, el impuesto al consumo, que sería aquí IVA, pero que allí no lo hay, es un impuesto más bien en cascada, que no lo conozco muy bien.
¿De qué imaginemos que tenemos un éxito total como empresarios, ¿de qué estaríamos hablando como impuesto al consumo allí? ¿Cuál sería el porcentaje? Igual que aquí es un 21, allí que sería... Bueno, primero que cambia de estado a estado. Entonces, como dices, tiene un sistema bastante complejo y tiene una lógica que se va agregando a cada etapa de la producción. Y aunque sea un impuesto a consumo, la tasa está basada donde se hizo la producción, no donde se hizo la venta. Se pone el consumidor final aumenta la venta, pero no es como, por ejemplo, en el sistema americano, que tiene un arancel distinto por estado, pero que depende simplemente de donde es vendido, es la tasa que se aplica. Entonces, por eso es un poco difícil así contestar la pregunta. Mi pregunta más concreta sería, ¿para cuándo un cambio que uniformice o que armonice un poquito más con esa parte de... Hablando muy sinceramente, porque ese es un problema más que para las compañías españolas, es un problema para las compañías brasileñas, más que yo no veo un cambio a corto plazo, no porque nada, simplemente porque eso es como todos los impuestos, es algo que está aprobado por el Congreso Nacional en Brasil. Y a la diferencia de España o de un país con sistema político parlamentario, donde gana un partido que tiene la mayoría y controla el Congreso, en Brasil no. Hay muchos partidos, no necesariamente, o casi nunca, el partido del presidente es el partido que tiene la mayoría absoluta en el Congreso, él tiene que hacer compuesto con varios partidos. Pero eso no es ni siquiera el problema más grande. El problema más grande es que un diputado en Brasil no solamente obedece los intereses de su partido, pero obedece los intereses de su Estado también. Entonces, en muchos casos, más importante que el partido que pertenece es el Estado. Y siempre yo menciono un poco el caso americano, pues mucha gente que acompaña un poco más en la prensa es más o menos lo mismo. Un diputado del Estado americano, especialmente en cuestiones económicas, es muchísimo más de su lealtad, está muchísimo más con el Estado que pertenece que necesariamente el partido. Y un cambio que sería necesario en Brasil, por supuesto, porque más que en términos de cuánto se paga de impuesto en Brasil, que es alto cuando comparado con otros países, no tan alto cuando comparado con otros, con países de Europa del Norte, por ejemplo, pero lo que es la complejidad del sistema y todos los costes indirectos que esto se ocasiona por la dificultad que es manejar el sistema. Es muy difícil porque, claro, toda vez que uno cambia un sistema impositivo, a todos los actores tienen miedo que al final ese sea lo que va a perder. Sí, ese nuevo sistema está bien, mejor para la producción, pero mi Estado va a tener menos impuestos que tiene para la administración. Y por eso es una negociación política bastante complicada. Yo lo veo muy importante ese cambio, pero muy sinceramente esto es un problema con que una persona que va a invertir en Brasil tendrá que mover por algún tiempo más. Si me permites un momento, un segundo, un dato de mi experiencia. Las empresas de Cofides, no sé si trabajan conmigo, y sin Cofides también, para invertir en Brasil, una inversión necesaria es un contador público. O sea, la empresa que vaya allí tiene que ir de la mano de su contador público. Es decir, tenéis que verlo como una inversión, porque el maremándum que hay, más que en sentido negativo, sino la cantidad de normas que hay, fiscales, contables, y luego la figura del contador público, que al cabo, o sea, te hace rentabilizar muchísimo tu inversión. O sea, y eso solo lo puedes saber él, porque tienen una estructura, son muy potentes, es un cuerpo muy potente, está muy bien estructurado y funcionan muy bien. Y por tanto, cuando entre las inversiones de maquinaria, pues es la inversión que es el contador público. Y yo no soy contador público de Brasil, ¿eh? Simplemente, yo quisiera decir una cosa. Una cosa que ya ha mencionado José y que el presidente de Cofides ahora ha explicado un poco más en la cuestión impositiva. Por muchas cuestiones locales, porque Brasil es un país con muchos países de herencia hispano-latina, tiene una pesada burocracia. En Brasil el sistema impositivo es un lío, pero en la cuestión de trabajo y todo eso. Y aparte de eso, por la realidad compleja que tiene Brasil, que también ha mencionado José, las diferencias culturales, las diferencias de nivel de renta, de nivel de educación, de nivel de desarrollo de infraestructuras logísticas, todo eso que entre las diferentes regiones de Brasil. Brasil es un país bastante complejo, una complejidad que viene natural de un país de ese tamaño con tanta diversidad y también
del sistema impositivo y todo eso, hace muy necesario que una inversión sea muy bien planeada. Si uno que yo quiero hacer eso, quiero hacer neta, he hecho una buena investigación, esa es la región que me parece la más interesante, o porque es relativo exportar, o porque aquí está mi mercado, o porque aquí es donde ya hay gente que produce, tiene mano de obra especializada, no sé, pero hay que ser, yo no estoy aquí para hacer publicidad ni despachos de abogados, ni inversores, nada, porque no hace falta tener, pero hay que buscar a gente especializada, conozco, e investigar mucho antes, porque una cosa, uno hace la inversión sin hacer esa investigación, sin tener el consejo de gente que conozca, para después, mira, yo lo hice mal, para intentar rehacerlo, te saldrá muchísimo más caro, es muchísimo más complicado. Solamente una vez más subrayar eso porque es muy importante. Además, las cuestiones. Sí, ¿quién necesita más? ¿Lo que es Brasil de inversores españoles o en sí españoles invertir en Brasil? Lo digo porque si realmente esto es una negociación, no deja de ser algo que supuestamente ambos saldrán beneficiados. Y si ambos salen beneficiados, lo normal es que Brasil también ceda un poco en cuanto a facilidad para poder hacer las cosas. Si no dan facilidades, es que realmente no le interesará esa inversión, porque la gente invierte para no tener tantas trabas. ¿Por qué países como Alemania o Francia no son más potentes inversores hacia Brasil? No invierte más. ¿Quién es el español, que supuestamente es un país en Europa ahora mismo en la actualidad más flojo? Pues yo creo que la inversión solo existe porque beneficia a los dos. La inversión española en Latinoamérica, eso es una respuesta muy larga, pero si usted me pregunta el beneficio, para Brasil está claro el beneficio, las empresas españolas han invertido, Brasil necesitaba de capitales, necesitaba más que eso de la experiencia de empresas importantes en algunos sectores, pero Brasil ha sido más importante. Yo menciono aquí solamente los dos principales inversores en España, que juntos deben tener casi 2/3 del capital invertido, que son Santander y Telefónica. Brasil es el principal mercado de los dos. Para Santander es como 25 o 30% de sus ingresos hoy por hoy Brasil. Y para Telefónica hoy Brasil es el mercado más grande que tiene Telefónica también, que tiene el mundo, es más grande que el mercado español. Entonces, claro, Brasil ha sido importante. Yo diría que igual que la inversión española ha sido importante para Brasil, ha sido importante para España también. Y eso no solamente en Brasil, lo mismo podría decir yo de México, de Argentina, de Colombia, de Perú. Sobre por qué hay tanta inversión española en Brasil, Latinoamérica, pues porque la inversión alemana, por ejemplo, en Brasil es bastante antigua y bastante grande. São Paulo es la ciudad que más empresas alemanas tiene en el mundo. No hay ninguna ciudad en Alemania que tenga tantas empresas alemanas como São Paulo. Igual sobre Suecia, sobre Japón, no sobre todo eso. ¿Por qué en términos de valor la inversión española es tan grande? Pues, la explicación es más o menos la misma que en muchos países latinoamericanos. Porque en el momento que se hizo la gran privatización en Latinoamérica, que fue cuando ingresaron muchos capitales españoles, fue exactamente, no solamente en que el momento en que España vivió un momento económico bueno, sino que muchas de las empresas que llegaron a Latinoamérica eran empresas recién privatizadas aquí, que tenían esa experiencia de haber pasado de empresa pública, habían hecho esa transición. Y había, claro, la cuestión de la proximidad cultural. Entonces la razón, porque España se ha convertido, hay muchas razones. Y ahí, claro, cuando ya está un país donde ya hay empresas que entraron por ese motivo, ya hay mucho conocimiento sobre ese mercado, sobre el mercado brasileño, el mercado mexicano, el mercado argentino, ya hay mucho conocimiento por la entrada de las grandes empresas, eso abre un poco la senda para que las empresas, otras empresas grandes y empresas medianas y empresas pequeñas también vayan a esos países. Entonces, un poco esa es la historia de la inversión, perdón que me haga. Sí, yo creo que ahí no cabe duda que hubo una ventana de oportunidad muy importante a finales de los años 90, cuando se inició de verdad la oleada de inversión directa española a Brasil, con todo el programa de privatizaciones de servicios públicos, tanto de telefonía como de transportes, energía, telecomunicaciones, banca, incluso servicios financieros, que aprovecharon muchas empresas españolas para poder implantarse en ese mercado, participando directamente en esos procesos de privatización. Y después, en los primeros años 2000, hasta el 2006,
diría yo, hubo una posibilidad de financiar a largo plazo muchos proyectos con financiación bastante razonable, que lo que hizo fue incrementar esa posición que ya tenían inversores privados allí para ampliar, el caso de Telefónica o el caso de Santander o incluso el caso de Iberdrola, que compró empresas durante ese periodo, empresas brasileñas, ¿no? Y también a partir del año 2008, que empezó la crisis en España, Brasil se ha visto para la mediana empresa española como una tabla de salvación. Es decir, al verla caer la demanda y el crecimiento de forma tan brusca en España, muchos empezaron a plantearse la posibilidad de la internacionalización, de la aventura exterior, arrastrados por las grandes empresas, pero incluso de forma autónoma, es decir, como tabla de salvación para superar esa crisis importante que hemos sufrido estos últimos 5 años, ¿no? O sea, que ahí ha servido también, y Brasil era uno de los principales países porque tiene una política económica ortodoxa, un tipo de cambio estable, un gran mercado, y ha habido varias circunstancias, diría yo, que han facilitado que seamos el segundo inversor después de, aparte de la afinidad cultural, la proximidad. A veces el tema de la lengua se puede ver como una ventaja teóricamente, pero puede ser engañoso a veces, porque efectivamente el portuñol y el portugués no tienen nada que ver, y a veces se confunden muchos términos y se cometen errores básicos en cuanto a la redacción de los contratos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero no cabe duda que hay una cierta afinidad cultural, una proximidad histórica de muchos años, con lo cual eso facilita también. O sea, no es lo mismo para un alemán o para un holandés irse a Brasil, pues que para un español que tiene ciertos lazos y, en fin, cierta cercanía, ¿no? Proximidad cultural. Vamos a... contestación a lo que me dice el señor Ortega. Sí, realmente ahí lo que yo veo es que una pyme, no ha puesto muchos ejemplos, pero de multinacionales, Banco Santander, tal, es decir, lógicamente ellos lo que hacen es invertir en todos los países y diversifican el riesgo. Pero realmente, pues si Brasil estará emergente hasta que a lo mejor terminen los Juegos Olímpicos o no se sabe, es especular. Pero lo que está claro es que ahí la única manera que yo veo para pymes para poder entrar es comprando ya o asociándose a empresas que ya están ubicadas en Brasil. Empezar desde cero, ya le digo yo, que es casi inviable. Hombre, también las hay. Antonio del Corro, que es nuestro director ejecutivo, tiene los datos de empresas pymes que están invirtiendo allí. Yo solamente te diré lo que pasa en la Cámara. Tenemos 430 socios. De esos 30 socios están las empresas del IBEX 35, el 90%... Pero 13 son solo brasileños, es decir, la mayoría son españoles. Sí. Que están en Brasil, que están negociando en Brasil con las reglas brasileñas que hay en estos momentos. En el libro, que lo tienes tú ahí delante, verás el éxito de esas pymes, y no estamos hablando como Cámara, porque hay muchísimos más en cada una de las regiones que han sabido tomar su riesgo, que han sabido hacer sus cosas y están establecidas en Brasil. ¿Que sería mejor que hubiera menos aranceles, menos impuestos y tal? Bueno, como a todos, me gustaría hacer el negocio mucho más fácil, pero las reglas son las que son, y con las reglas de hoy hay muchísimas empresas españolas de todas las regiones de España que están en Brasil, empezando desde cero. Concedo una última intervención, porque si no, no vamos a poder continuar la jornada, porque me piden insistentemente la palabra, pero es la última ya para poder continuar. Yo vivo en Brasil hace 8 años, que tengo empresa allí. Y hoy me he enterado por la prensa que había esta conferencia. Hay muchas cosas que son verdad desde el punto de vista mío estratégico. Yo tengo 2 empresas ahí, he sido administrador de grandes empresas allí, he creado empresas, Madar, CNPJ, todo. Brasil es un país caro, de un coste caro, de vida y a nivel de empresa. Lo que dice ese señor de crear una empresa allí, que lo conozco, es muy difícil, tienes que tener dinero, capital. Un socio brasileño también es muy difícil elegir, porque muchas veces no es el correcto. Entonces Brasil es un país difícil de instalarse. Yo llevo 8 años ya estoy instalado, tengo empresa en Bahía, en San Paulo, vivo en San Paulo, estoy aquí de vacaciones, soy de Murcia. Pero es muy difícil, o sea, Brasil no facilita las cosas. Brasil es un país con muchas trabas, pero tienes que estar muy bien asesorado por un contador, por un bufete de abogados, y
tú vivir allí. No se pueden hacer las cosas desde aquí. Tienes que tener una persona viviendo en Brasil. Si no vives en Brasil, olvídate, porque Brasil todos los días cambia la ley. El IFP se cambia, el Confin, el PIS, todos esos son impuestos de allí. Una cosa para vender entre estados. Ahora hay una ley nueva que se hace el 4% de ICMS, si vendes de un estado a otro, que ha bajado el ICMS. No, tienes que estar allí porque todos los días cambia la ley, todos los días. Es un país con una barrera muy alta, pero un mercado grande. Pero tienes que superar esa barrera. Yo creo que efectivamente, si me permites, consejero, yo creo que todo el que pretenda ir a Brasil e instalarse allí exige un esfuerzo de paciencia y un esfuerzo económico, no cabe duda. Yo creo que no es fácil la entrada, la implantación inicial no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero una vez que estás allí y que después de 2 años o de año y medio has conseguido implantarte allí, es un país para quedarse a largo plazo, porque ofrece muchas oportunidades y muchas posibilidades, y yo creo que esa es la gran ventaja. Es un país de una estrategia a largo plazo, o sea, no se puede ir en plan cortoplacista, voy a hacer una inversión y el año que viene me vuelvo, o voy a dar, no, hay que pensar a medio y largo plazo, entiendo a largo plazo, 10, 12 años, quedarse allí para realmente aprovechar las ventajas que ofrece ese gran país. Bueno, 2 cosas, vamos a continuar la jornada y podrán tener más oportunidades, por supuesto, de intervención, y en segundo lugar decirles que a través del Líquido Fomento, su página web estará toda esta información que se está suministrando aquí esta mañana, o sea que podrán acceder a todas las presentaciones, a todas las direcciones, a todos los contactos a través del Líquido Fomento que se pone a su disposición. Pero lo mismo vamos a seguir a continuar la jornada porque ya llevamos un retraso enorme en esta mañana. Hola, vamos a continuar con la jornada interesante, muy participativa que se está teniendo igual en este momento para conocer un poco más la realidad económica y empresarial de Brasil. Para ello contamos con la presencia de 2 personas muy cualificadas que conocen de una forma muy certera la realidad de este país. En primer lugar, doña María Amelia Guzmán Martínez Valls, que es la actual consejera comercial de la Embajada de España en Brasilia, y don Gonzalo Solana González, director de la Cátedra Nerija Santander en Dirección Internacional de Empresas. En primer lugar va a intervenir doña Amelia Guzmán Martínez Valls, murciana de origen, licenciada en Ciencias Químicas Agrícolas, doctora en Ingeniería Química. En el año 78 aprobó las oposiciones con número 1 de su promoción. Fue la primera química que formó parte del cuerpo de inspectores del Servicio Oficial de Inspección de Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior. Ha sido profesora asociada de la Universidad de Murcia. Entre el año 96 y el año 2000 fue consejera comercial en la representación permanente de España en los organismos internacionales de la ONU, Ginebra. Ha sido, entre otras muchas cosas, también directora territorial de ICES en Murcia entre el año 2007 y 2012, desde donde contribuyó de forma activa y muy importante a la internacionalización del tejido empresarial de la región de Murcia. En este momento, como he dicho, es consejera comercial de la Embajada de España en Brasilia desde el 1 de septiembre de 2012. Por tanto, una persona que conoce la realidad con profusión de las empresas de España que se están instalando en Brasil. Así que, Amelia, cuando quieras. Gracias. Bueno, voy a ir saltándome todos los párrafos que pueda para ir ajustándome al tiempo, ¿no? Me he empezado presentando y todo eso, pero voy a ir saltando. Buenos días. Bueno, ante todo quiero deciros que estoy encantada de estar aquí con vosotros, empresarios murcianos, en esta jornada de oportunidades en Brasil, la Cámara de Economistas Brasileña, etcétera. Muchas gracias por la invitación. Y compartiendo espacio temporal, había puesto con Murilo Fernández Gabriel, pensaba que vamos a hacer un poco el alemán, lo que supone una situación particularmente simbólica, porque lo importante no es sumar, sino establecer sinergias, eso de que 2 más 2 no son 4, sino por lo menos 5. No quería repetir de verdad lo que ya ha dicho Murilo y han dicho los demás ponentes,
pero me parece necesario empezar mi intervención con un corolario obtenido por el conocimiento de sus características, y es que Brasil es continental, es rico y es duro. Un gran país, un gran mercado, todo un mundo de oportunidades. Me puede saltar todo lo que había puesto yo a modo de recordatorio, solo decir que con 8,5 millones de kilómetros cuadrados, siendo el quinto país del mundo, tras China, Rusia, USA y Canadá, con su PIB, parece que todos nos ofrecen unos datos desbordantes, 200 millones de habitantes, todo parece desbordante. Yo le había hecho una especie de proporción: si Murcia es 1, España es 50, Brasil es 100, la Unión Europea es 700. Sin embargo, también hay datos cuantitativos a nuestro favor. Brasil, a pesar de sus 7.500 kilómetros de costa y su naturaleza única, una Amazonia maravillosa, el Pantanal, el Cataratas de Iguazú, etc., tiene algo menos de 6 millones de turistas, mientras que España ronda los 60. Ya hemos detectado aquí un nicho de oportunidades: la mejora de las infraestructuras y sobre todo la gestión del turismo. Brasil, a día de hoy, es también un país dual. Ya hemos dicho, la diferencia entre ricos y pobres es notablemente mayor que los países de la OCDE. Me salto todos los datos que ya se han puesto en los que se representaban, pero sí que tengo que comentar que justo eso es un tema que se está abordando desde la política social brasileña, como se repite cada año, que se habla de cada vez que se habla de Brasil, se habla de que unos 50 millones de personas se han incorporado en los últimos años a la clase C. Esa clase C que siente necesidades de nuevos servicios, que demanda justo los productos y servicios que ya son patrimonio de la clase media de los países europeos. Somos nosotros y nuestros principales clientes, porque tenemos mucha costumbre de saber lo que quieren. Los programas Minha Casa Minha Vida y en general los asociados a la PAC, Programa de Aceleración del Crecimiento, y a la panoplia genérica Brasil Mayor, Brasil Mejor, contempla como prioridad el satisfacer las expectativas creadas. Bien, en el idioma español como producto es en sí, ya tenemos una gran oportunidad. En general los brasileños tienen ilusión por aprender. Es importante para ellos, dada la ubicación física y política. América Latina por una parte y América del Sur, y Mercosur en plan político. A lo que se une que desde la ley del español, que creo que es en el 2005, es obligatorio en las escuelas. Además, podemos y debemos utilizarlo como herramienta en nuestros negocios en Brasil. Con español se puede trabajar muy bien en este gran país. Aquí voy a dar opiniones personales, algunas de las cuales quizá no pondría por escrito, pero que puedo compartir en un ambiente más o menos distendido como este. Uno de los consejos que solemos dar los consejeros en Brasil es evitar el portuñol. Pero creo que esto hay que aclarar. Científicamente el español es un idioma intermedio entre italiano y portugués, registrando una compatibilidad con ambos de más del 75%, si no conocemos el tema, que si sabemos bien de lo que hablamos, roza el 95%. Me paso todo un párrafo muy bonito sobre Gregorio Salvador y en qué se basa toda esa afirmación, pero os digo que esa compatibilidad es algo que tenemos que valorizar. Particularmente cuando algún brasileño se me dirige en inglés, suelo rechazar amablemente la opción, porque como les digo, los hispanohablantes, unidos a los lusófonos y por añadirlos a los italoparlantes, somos una verdadera fuerza. El inglés funciona regular en Brasil y sinceramente no nos corresponde a nosotros fomentarlo. Entonces, las posiciones entre ofertantes son siempre relativas. Si los angloparlantes maternos quedan en desventaja, pues mejor para nosotros. En cuestión comercial es legítimo reforzar las características que nos ponen en ventaja comparativa. Legítimo absolutamente. El utilizar frases sociales de viajero empático es cuestión de una obvia cortesía. Obrigado, obrigada, você, boa noite. Y si alguien tiene mucha facilidad para aprender lenguas extranjeras o ha tenido la suerte de recibir una buena formación en portugués, que duda cabe que lo utilice, mucho mejor. Bueno, recuerdo una anécdota que, aunque parezca trivial, me ha servido en la vida, me ha servido mucho en la vida. Se le preguntaban a Montserrat Caballé, que como sabéis ha representado personajes femeninos absolutamente incoherentes con su físico, si es que los tenores preferían a las sopranos obesas. Dice, y su respuesta, adornada con una risa contagiosa, esa que le caracterizaba, fue que suponía que no, que las preferían normales.
pero que si querían cantar con Montserrat Caballé, pues tenían que conformarse con una gorda. Pues eso, ¿imagináis que la Caballé hubiera detenido o ralentizado su carrera esperando adelgazar? Bueno, ¿por qué viene eso? Que yo lo aplico mucho en la vida, no creáis que se me ha pasado algo que me ha servido. Es que hay que seguir adelante con lo que se tiene y mejorar lo más posible, cuanto más mejor, pero de forma paralela. Conclusión mía, respecto al idioma. En las conversaciones convencionales, entre comillas, frases en portugués, en las conversaciones comerciales serias, cada uno es idioma, portugués y español. Eso sí, de vagar, despacito. El documento final, a 2 copias y con traducción experta. Los falsos amigos, los equívocos de los que hablaba antes José Ortega, perdón. Los falsos amigos, los equívocos, si nos las damos de políglotas y no lo somos, pueden jugarnos malas pasadas. Bueno, pasos a presentarnos en Brasil con nuestro producto. 1. Tener el producto e investigar si podría ser de interés para el mercado brasileño. 1. Alternativa. Conocer la demanda del mercado brasileño e investigar si estamos en condiciones de satisfacerla con algún producto que podamos ofrecer. Fuentes de información a utilizar. Estadísticas generales, tanto de España como de Brasil. Es información facilitada en la página del INCO, del ICES, de COFIDES. Oficinas comerciales de Brasil en España, el sector comercial de Benja. Cámaras de comercio hispano-brasileña, Cámara de comercio de España en Brasil, Cámara de comercio, todo, etcétera, etcétera. Hasta este punto creo que el empresario suele ser autosuficiente. Normalmente no va cuestionando, ¿tú crees que si hay interés tal cosa en tal país? Normalmente no, pero en todo caso, pero siempre cabe preguntar las dudas a CAUCE. CAUCE es el Centro de Asistencia Unificado del Comercio Exterior, que eleva las consultas a oficinas comerciales o a otras instancias cuando la complejidad supera la posibilidad de que ellos mismos den una respuesta genérica. La decisión preliminar del empresario a mí se me ocurre que podríamos redactarla. Salvo inconvenientes, vamos a Brasil, para exportar, invertir, implantarnos. Ahora, una vez tomada esa decisión preliminar, hay que hacer un refinado de la decisión, hay que hacer un refinado. Y en ese refinado, entre otras cosas, hay que formar el precio de nuestra oferta posible. Y en el escandallo tenemos mucho que considerar. 1. ¿Qué pasos administrativos tendría que dar? 2. ¿Qué impuestos tengo que pagar? 3. Puntos sucesivos. Y si todo sale mal, ¿qué resistencia a la frustración moral y financiera tiene mi empresa y yo mismo? 4. Mucho más puntos suspensivos. Por supuesto, hay más preguntas que respuestas que hacerse. Ojo, los pusilánimes no consiguen nada. Los temerarios, algún pelotazo, una vez. Pero la mayoría de las veces un tortazo. En el punto medio está la virtud. Por otra parte, debemos ser conscientes de que la rapidez es un elemento positivo. Pero hablamos de diligencia, no de prisa nerviosa y poco orientada. En este análisis refinado es donde entra el coste de Brasil. Término ambiguo, difícil de acotar, que incluye el proteccionismo de la política comercial, quizá en vías de cambio, pero en fin, como decía Murilo, hay que contar con él, y con muchas más cosas, por el que abundan los altos aranceles y medidas que pueden interpretarse como barreras al comercio. En la oficina comercial recibimos continuamente quejas al respecto. Intervención de Inmetro, intervención de Anvisa, intervención del MAPA. Bueno, como todo como paso previo a la actuación de la Receta Federal, que viene a ser Hacienda Aduanas. Aquí tengo que decir que en la oficina comercial en Brasilia, que es de las 2 existentes, en la encargada de las relaciones institucionales, tenemos las puertas abiertas con los organismos citados y con otros muchos. Son, en el mejor sentido de la palabra, de verdad, yo soy un amante de Brasil, son organismos serios, que siguen las instrucciones que les atañen como no podía ser de otro modo, pero que oyen a sus interlocutores y nosotros lo somos.
Algo a tener en cuenta es que las autoridades brasileñas son conocedoras de sus compromisos internacionales. En general, los diplomáticos brasileños son excelentes y su nivel de formación es altísimo. Eso tiene parte buena y parte mala. Por ejemplo, cuando toman una medida como la subida arancelaria que afectó en septiembre de 2012 a 100 productos, casi seguro será difícil de rebatir en la OMC. Me voy a saltar un párrafo que era muy bonito, que era experiencia personal en Ginebra, pero lo vamos a pasar porque el tiempo apremia. Entonces, reitero que desde la Oficina Económica y Comercial procuramos tener y tenemos muy buena relación con las instituciones y sus responsables, entre otras cosas porque es parte de nuestro trabajo. Yo misma pues, he participado como ponente en talleres organizados por la Receita Federal, que como digo es Hacienda Aduana, más o menos. He asistido a importantes foros y reuniones en Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores, MAP, Agricultura, Educación, MEDIC, que es el homólogo en parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Pequeña y Mediana Empresa. Se ha hecho un desgaje especial del Ministerio de Comercio de allí, especialmente dedicado a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa. El ministro es muy accesible, se habla con él sin más. Bueno, hemos tenido entrevistas y almuerzos con autoridades brasileñas a nivel de ministros, gobernadores, prefectos, secretarios, etc. Y hemos hecho viajes importantes de los que compartiré algún detalle con vosotros, ya que estamos un poco en confianza. Bien, retomemos un poco el hilo de la exposición. Hubo una decisión preliminar que decíamos, seguramente nos interesaba así. Luego hubo un proceso de refinado de la decisión. Y tercero, ¿sí? Perdón, hubo un proceso, no me tiempo, pero yo creo que es interesante. Bueno, seguramente nos interesa, lo siento. Bueno, hubo una decisión preliminar, seguramente nos interesaba así. Hubo un proceso de refinado de la decisión y procedía ahora a la puesta en marcha. Hay algo en la pregunta y insistiremos bastante. Brasil es un continente, tiene 27 estados, 26 más 1 y 5 zonas definidas. Uno norte, nordeste, centro-oeste, sureste y sur. Yo tenía aquí una cosa que yo creo que os interesará. El norte, donde está la selva amazónica, Manaos, Belén de Pará, Tocantins con su capital Palmas. La superficie es grande, la población 8,3, del PIB 5%, menos de lo que corresponde a su población, que de por sí es baja. Nordeste, con más del 27%, apenas 14% del PIB, reúne pobreza y playas preciosas al mismo tiempo. Tercero, centro-oeste, donde está Brasil y el Distrito Federal, una zona que tiene, en principio está equilibrado, pero que requiere el refuerzo por parte de las autoridades. Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espíritu Santo, Río de Janeiro, el Brasil que todos pensamos. El sur, Paraná, con su capital Curitiba, que será la sede de la selección española de fútbol y en la que se hará una especial promoción de la marca España. Santa Caterina con su capital Florianópolis. En palabras de algunos autóctonos, la ciudad más bonita de Brasil. Aparte del carácter continental de Brasil, hay algo que es muy importante que tengáis en cuenta, que existe una administración federal, administración estadual y administración municipal. Eso lo hemos dicho, es muy importante. Cuando yo empecé en enero, hicimos una grabación en enero del año pasado para un webinario que se publicaría después. Y la verdad que me sirvió porque fue como el resumen con el que después he ido a aplicar al campo. Dichoso el que enseña lo que sabe y aprende lo que enseña. Es una frase que se repite mucho. Entonces quería comentaros que empecé mi estancia en Salvador de Bahía, donde existe una colonia española notable y hay algún empresario murciano. Luego estuve en el estado de Tocantins. El estado de Tocantins requeriría una charla entera, porque en el estado de Tocantins, acompañando al ministro Arias Cañete, tenemos una relación muy particular y las empresas murcianas que especializadas en tecnología agrícola tienen un nicho de oportunidades maravilloso. Queráis hablamos de eso, porque además tiene una característica y es que tiene parte de la Amazonía pero muy poquito, con lo cual tiene ventajas, no tiene tantas limitaciones. Me voy a saltar a Tocantins, pero es muy interesante. Vamos a saltarnos también Belén de Pará, que también era muy interesante, una zona que es Amazonía pura, por lo cual es un poquito más delicada, tiene muchas ventajas, pero también tiene limitaciones. Y hay un punto en el que hicimos un viaje muy importante, que fue a Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que no se os olvide, porque Mato Grosso do Sul con Mato Grosso se llevan no a matar, pero existe cierta rivalidad. Aquí tenemos reiteradas ofertas de Mato Grosso do Sul.
En principio, nosotros les hemos puesto como noticia, y diréis, ¿cómo? ¿Por qué no se dan como oportunidades de negocio propiamente y santificadas? Claro, porque le falta un poquito de oficialidad, y nosotros tampoco podemos jugarnos nuestro prestigio, no queremos generar expectativas falsas. Entonces están haciendo una demanda reiterada de un hotel de 5 estrellas, construcción y gestión, pero me diréis, pues voy a construirlo. No, ellos quieren la gestión. La construcción realmente la pueden conseguir, quieren la gestión y el premio es un poco que también se construye. Después de decir lo del hotel y la parte de cerámica, también. De Minas Gerais estuve también, muy interesante, es más conocido. ¿Qué pasa con esa zona? Es una zona que si vais buscando consumo, es a la que tenéis que ir, a Sao Paulo, a todo. Pero, ojo, ya está muy explorado, tenéis menos recorrido, obviamente, tenéis menos recorrido. En noviembre estuve en Aragoa, y esto tengo que citarlo de todas, porque en Aragoa era para ver el resultado de la cooperación española. La cooperación española, por desgracia, como puede ser obvio, va a desaparecer. De hecho, se va a cerrar la oficina de la ECI en Brasil. ¿Qué pasa? Que queda la complicidad, quedan los contactos. Yo creo que es un tema que tenemos que saberlo, ¿eh? Entonces, es algo importante. Otra cosa, los puertos. Los puertos son importantes. Ensayado. Bueno, me queda una sola página, una sola página. Santos, el puerto. Hombre, yo creo que los puertos son importantes por infraestructura, por informática de gestión, luego en sí por los trámites que ellos desarrollan, ¿vale? Un término acuñadísimo en Brasil es la parcería simple y la parcería público-privada. Cuando queráis hablamos sobre el tema, es algo, nuestro contacto y disponibilidad con la sociedad brasileña es muy grande y yo creo que tenéis que aprovecharlo. Yo tenía aquí cómo había que presentarse en Brasil, con seguridad pero sin prepotencia, sin servilismo pero con paciencia y luego con una cierta capacidad de resistencia cognitiva. Y eso no confundirse como que ese sí amable, encantador, de verdad, que no es falso, es amable simplemente. Que dice ¿qué significa? Que no vamos por mal camino, pero no significa que tengamos todo hecho. Si tenéis alguna cuestión, yo creo que lo que podéis hacer es dirigiros a Cauce, dirigiros a la Universidad, dirigiros a vosotros. Y nosotros vamos a ofrecer, por una parte, respuestas genéricas y por otra parte, quizá os ofrezcamos servicios personalizados. Los servicios personalizados tienen un coste, yo creo que a veces merece la pena. Alguien ha dicho que últimamente, y es verdad, nosotros ofrecemos en muchísimos casos, sobre todo cuando se refiere a preguntas relativas a impuestos, temas listas blancas, que son verdaderos profesionales, sobre los que no hemos tenido ninguna nota negativa. En cuanto haya alguna nota negativa con fundamentos y fundamentos, se cae de la lista blanca. Entonces, esas los estamos ofreciendo. Y luego solo quería, ya como me salto al final, y es decir dos cosas. La ley de emprendedores salió en septiembre, nosotros tenemos la instrucción de difundirla en Brasil. Os la he metido en la documentación que me han dado. ¿Por qué? Porque yo creo que la debéis analizar, nosotros estamos dispuestos, porque os vais a hacer unos expertos en algo que le puede interesar a los brasileños y va a ser fácil que vosotros seáis cabeza de puente. Parece que no tiene nada que ver, pero por eso le he metido. Y por último, la Copa del Mundo, tened en cuenta que está muy encima y las pocas o muchas oportunidades que pueda haber, tenéis que aprovecharlas. Y nada más, no hablaré de los consejeros del consejero que podéis encontrar en la web, sino que la recomendación es un poco poética. Calma y ánimo, suerte y esfuerzo. Murcia es emprendedora, hermosa, llena de productos y servicios que ofrecer, parte de una España moderna y desarrollada que Brasil, su gente y su mercado reconoce y aprecia. Y punto final. Mejor dicho, punto y aparte para seguir con el programa. Por esta visión tan la intervención y las oportunidades que ofrece del día a día, el cotidiano de Brasil, que sepa la gente que viene aquí para enriquecer y profundizar más en los conocimientos tan interesantes. A continuación, permítanme que le presente a don Gonzalo Solana González, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, también licenciado por Derecho en la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente ostenta
la responsabilidad de director de la Cátedra Analista de Santander, Dirección Internacional de Empresas. Además es socio fundador del despacho Huerta y Solana, profesor de Economía Internacional, consejero independiente, miembro del Consejo Asesor del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico. La verdad es que su currículum profesional y docente es muy importante, así que me limitaré a hacer unas reseñas más y enseguida le daré el uso de la palabra porque he venido a escucharles. Ha sido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, adjunto al presidente y director de análisis estratégico del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Alimentación de España. Además es actualmente también director del Servicio de Estudio del Consejo Superior de Cámaras, consejero del Instituto Nacional de Estadística, economista del Instituto de Estudios Económicos, y además es coautor de 5 libros y además es autor de este libro que viene a presentarnos, donde nos va a dar una visión clara de los elementos fundamentales del impulso de la actividad empresarial en Brasil y nos va a contar también experiencias de éxito de empresas que están instaladas. Así que cuando quieras, Gonzalo, la palabra es suya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias sobre todo por esperarme hasta el final. Pues un poco difícil, la verdad, intervenir cuando el final de la sesión estaba previsto a las 13:20 y son las 13:25. Esto tiene un problema serio, ¿no? Que ya a estas alturas todo el mundo ha contado todo y yo lo único que podría hacer es repetirlo. Voy a ser benevolente y no voy a cometer ese error de volver a repetir muchas de las cosas que han salido aquí. Primero porque se han contado muy bien y segundo porque casi todas están en este libro. Entonces yo lo que les recomiendo es que se lean el libro y ahí encontrarán mucha de esta información y alguna adicional. Tengo que decir al moderador que bueno, no es mi libro, esto es una obra colectiva, yo simplemente he sido un poco el coordinador, aquí más de 30 personas que han escrito. Ha sido un libro hecho gracias al apoyo del patrocinador, que es el Banco Santander, gracias a la Embajada de Brasil, que ha ayudado muchísimo, y por supuesto gracias a la Cámara de Comercio Brasil-España, que también ha ayudado en las difíciles tareas de recopilar encuestas, contar con colaboradores, etc. O sea que muchas gracias a todos. Es una obra colectiva y además responde un poco al espíritu de la universidad, de que la universidad es un lugar de encuentro de todos, no solo de profesores y estudiantes, sino también de empresarios, de políticos, de personas que trabajan en la administración y distintos tipos de profesionales. Y este libro yo creo que es un buen ejemplo. Efectivamente es el quinto libro que hacemos, la semana pasada presentamos el quinto, este es el cuarto, el quinto fue sobre Chile. Todos los libros están a su disposición en la página web de la cátedra, o sea que están gratuitos, en PDF, ahí se los pueden descargar y además tiene la posibilidad de incluso no descargarse todo el libro, sino hay una base de datos para ir buscando empresa por empresa, ponente por ponente y descargarse las experiencias y las opiniones que les interesen. Yo voy a explicar un poquito el contenido del libro y poco más. Si no, pues estaremos mucho tiempo aquí. El libro está dividido en 6 grandes apartados. Los libros lo tienen todos, igual lo han podido ojear. En el primero se encuentran los principales resultados. Está el primero, pero es el trabajo final, es donde la cátedra, después de todos los estudios que ha hecho sobre Brasil, España y Brasil, y se ha leído todos las aportaciones de los colaboradores, saca sus conclusiones. Luego me remito un poco allá para destacar alguna cuestión. El segundo bloque es lo que llamamos la opinión de los expertos. Aquí han escrito los embajadores de España en Brasil y de Brasil en España. Escribe también Luciano Coutinho, se ha hablado en esta sesión sobre la financiación en Brasil. Yo creo que este papel de Luciano Coutinho, que es el presidente del BNDES, del Banco Nacional de Desarrollo, también aporta la evolución que está teniendo la financiación del sector privado en Brasil. Luego hay 2 artículos, digamos, de 2 expertos en macroeconomía institucional, como son el secretario general iberoamericano y Guillermo Ladesa, presidente del CPR. Tienen las 2 guías prácticas que le pueden dar los 2 jefes de las oficinas comerciales de España en Brasil, en Sao Paulo y en Brasilia. Uno se encarga más de las cuestiones más de inversiones, el otro más de un análisis sectorial. Luego hay un apartado también de inversiones brasileñas en España y el potencial que hay, también se ha hablado mucho aquí por parte de la Cámara, y en este libro escribe el consejero delegado de Invest in Spain, que es el organismo en España responsable de atraer inversiones extranjeras,
Y por último hay una visión desde la Unión Europea, una visión más global, Unión Europea, España, Brasil, Mercosur. Con esto tendrán una idea muy aproximada de cómo está Brasil, de sus perspectivas, de cómo son las relaciones con España y de las posibilidades que hay. El tercer gran bloque, yo creo que es la parte más medular, son las experiencias de las empresas. Tenemos que decir que son 20 empresas que han escrito ellos sus experiencias. No las hemos escrito nosotros, de hecho están firmados por cada uno de ellos. Nosotros sí les hemos establecido un poco las líneas de su intervención, les hemos pedido que nos cuenten cuándo fueron a Brasil, qué es lo que están haciendo en Brasil, por qué fueron a Brasil, qué es lo que se han encontrado, y aquí van a encontrar muchas de las quejas que ustedes han presentado hoy aquí, y también muchos de los aspectos positivos que se han destacado, porque de las dos cosas hay. Y por último, cómo contemplan en su estrategia de negocio futuro el mercado brasileño. Nuestra labor ha sido seleccionar las empresas intentando que no solamente sean empresas grandes y que no sean todas de un mismo sector o de pocos sectores. Hemos intentado encontrar empresas de todos los sectores en los que tenemos una cierta representación en Brasil, que son muchos. Y también hemos intentado incorporar pequeñas empresas, porque yo creo que para actos como este, o a personas, algunos de ustedes, por lo que he oído, son empresarios que tienen interés en desarrollar la actividad empresarial en Brasil, pues claro, la referencia del Banco Santander, de Iberdrola, de la mayoría no es relevante, pero sí van a ver que tienen algunos pequeñitos que les pueden servir de referencia. Están empresas como Abengoa, Enigel, es una empresa relativamente pequeña, es la consultora de servicios en tecnologías de información y comunicación, Banco Santander, Cuatro Casas, me imagino que hay consultores, despachos, etcétera. Además de las oficinas comerciales, me permito también recomendar que se dirijan a muchas de las empresas de servicios españoles que están en Brasil, por supuesto, a las embajadas. Fagor Automoción, que está en máquinas de herramientas, Gas Natural, Gestamp, una empresa de componentes de automóviles muy importante, Group Sers, una empresa de turismo, Ispasat, todas las conocen los satélites, exacto. Iberdrola, Inditex, que cuenta su experiencia, no es muy habitual que Inditex escriba, ellos escriben en este libro. Indra, que está haciendo una labor inmensa en temas de gestión de electricidad, de pasajes de aeropuertos, etcétera, en Brasil. Ilizar, de carrocerías, y Solut Corsan, que está encargándose de una cantidad enorme de kilómetros de construcción de líneas de transmisión eléctrica, llegando al Amazonas. Llorenti Cuenca, que es una consultora de comunicación, MAFE, compañía de seguros, PIA Consultores, una empresa pequeñita de consultoría y de asistencia para la instalación en Brasil, Repsol, Sistema Azul, una empresa anciana, que cuenta cómo se ha implantado, se dedica a arena de riego, ¿verdad? Y es una experiencia muy interesante, es una pena no poder estar aquí contándolo, y Telefónica, tienen un grupo amplio de empresas. El cuarto bloque es la aportación de los académicos, y aquí tienen los resultados de una encuesta que hemos hecho con la ayuda de la Cámara de Comercio y de la Embajada entre empresas españolas implantadas en Brasil y que nos permiten hacer una radiografía de la empresa española en Brasil. Les hemos hecho muchísimas preguntas, casi 60 preguntas, que van desde cuándo entraron, con qué capital, si financiación pública, si financiación privada, qué problemas han tenido, cómo valoran los servicios de asistencia. Todo esto lo tienen en el libro, si les interesa, consúltenlo. Para nosotros ha sido importante porque a partir de ahí hacemos la comparación de los nuevos resultados medios con las experiencias y las opiniones de los que colaboran en el libro. Luego hay algunos análisis de demografía empresarial, inversiones. El que tenga interés en información de Brasil, aquí hay muchísima. La quinta parte es información básica, creo que hay un artículo muy interesante para las pymes que ha firmado José Gasset, hecho por la Cámara de Comercio de Brasil y España. Aquí hay unas recomendaciones específicas y dos apartados en los que la embajada nos ayuda mucho, de los datos básicos de Brasil y de direcciones de interés, con direcciones de correo electrónico, etc. Yo creo que es un libro que les permite tener al mismo tiempo una visión macroeconómica institucional y al mismo tiempo microeconómica, porque van a conocer cómo está Brasil, cómo ha evolucionado, qué perspectivas tiene, y van a conocer los procesos de implantación de las empresas españolas y cómo es el desarrollo de la actividad de la empresa española en Brasil. Evidentemente, eso es una media, y yo creo que lo que aportan las conclusiones es que comparamos las medias
con las opiniones específicas de cada uno. No hay una receta mágica para la actividad empresarial, no hay una receta mágica, por supuesto, para la internacionalización y menos para un país, vamos a contar aquí, que son muchos países dentro, como es Brasil. ¿Por qué el título? Quizás por no extenderme mucho más. Un gran mercado de expansión sostenida. Es un título quizás arriesgado, sobre todo en estos momentos, en los que la sostenibilidad está un poco puesta en duda en general en los mercados emergentes. Hemos vivido un final de semana con los mercados financieros muy nerviosos, por otra parte los mercados financieros son nerviosos, por la parte tampoco hay que alarmarse excesivamente. La prensa además le gusta mucho amplificar los problemas, tanto yo diría que cuidado, pero sí es cierto que yo creo que estamos en el momento en ver hasta qué punto han hecho los deberes muchos y hablo en general de los llamados mercados emergentes o mercados en crecimiento. Es como si estuviese desapareciendo una niebla que había sido formada básicamente por dos cosas. Una, por la expansión, por el crecimiento de los precios de las materias primas, impulsado por un crecimiento muy elevado de China, y en segundo lugar, por la resolución, la forma de resolver parte de la crisis que tenemos los países occidentales, que ha sido emitiendo liquidez y que ha hecho que entrase mucho dinero en busca de rentabilidades en estos países. Yo creo que estamos en el momento, yo escribí hace poco un artículo sobre Brasil y lo llamaba Brasil un test para los mercados emergentes, es decir, se va a poner a prueba hasta qué punto todos esos avances que ha hecho Brasil, y en el libro se ratifican, y por eso se habla de expansión sostenida, en buscar una política macroeconómica de estabilidad. Creo que la expresión del Consejo Mundial ha sido clarísima, ¿no? Los avances de la inflación, los avances en el control de las cuentas públicas, el déficit exterior, si es verdad que tienen déficit, pero atraen mucho capital. Yo creo que es el momento de ver si realmente eso es suficientemente sólido o no. Yo creo que sí, creo que Brasil además, su expansión, lo dice el embajador de Brasil en España, se fundamenta en tres grandes principios, ¿no? Uno es la estabilidad, otro es las clases medias, incorporar las clases medias, y la tercera, ¿cuál es? Ya se me olvida, estabilidad, crecimiento e inclusión social. Yo creo que Brasil tiene riesgos, todos tenemos riesgos, pero Brasil tiene condiciones para de verdad afrontar esta niebla que ha desaparecido y seguir apostando por este modelo por el que ha apostado. Evidentemente es el gran mercado, yo creo que es así, que es indudable. Nosotros hemos estudiado hasta ahora China, México, Brasil y Chile. Brasil es el segundo libro, por algo es, fundamentalmente porque hay una gran demanda, no solamente son las inversiones que van a Brasil, sino que nosotros, nuestro modesto aportación, son estos libros, estas jornadas, y hemos tenido que hacer una segunda edición del libro ante la demanda que hay por conocer Brasil e interesarse en Brasil. Brasil es difícil, claro que es difícil, pero es un gran mercado. Yo por añado, y creo que no os he dicho, tiene costes más elevados que los países. Como todo proceso de internacionalización es difícil. Los economistas decimos que la internacionalización supone asumir costes hundidos. Es una palabreja, pero es costes hundidos. O sea, supone que gastas dinero y no sabes cuándo lo vas a recuperar. Son proyectos de largo plazo. Brasil igual hay que ir con más inversión porque es más difícil entrar. Pero a cambio tiene un gran mercado y hay una rentabilidad más elevada que en otros mercados y una mayor rotación como consecuencia de tener un mercado de mayor dimensión. Por lo tanto, a pesar de la situación, yo me ratifico en que Brasil es un gran mercado en expansión sostenida. Espero que el tiempo me confirme esto. Acabo con dos o tres observaciones sobre algunas ideas que se han dicho, sobre todo en las intervenciones. Por supuesto hay que planificar, ya he dicho lo de los costes hundidos. En segundo lugar, Brasil, es difícil entrar en Brasil, ¿cuándo van a quitar esto? Bueno, Brasil es Brasil, España es España, cada país tiene su forma de ser. Yo una cosa que quiero dejar claro, en Brasil somos bienvenidos, he dicho, pero nadie nos está esperando. Nadie nos está esperando, todo el mundo está en Brasil porque hay oportunidades. Por lo tanto hay que ir con un proyecto bien preparado, con financiación, bien asesorado, sabiendo que es un país difícil, pero que si se consigue aguantar y entrar, seguramente van a tener buenos resultados. Por último, también se ha dicho una cosa que me gustaría resaltar, y que es la primera conclusión que sale en el libro, en la parte final de principales conclusiones. Hay que estar allí. Yo no conozco ningún negocio, mi padre, que es empresario, o era empresario,
siempre decía aquello de que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Yo no creo que nadie se plantea hacer un negocio en un sitio y menos en Brasil y no estar ahí. Brasil es muy diferente y hay que estar presente. Acabo con una cita de que aparece en la contraportada del libro, y que creo que define bien la situación actual y lo que es Brasil. Dice: Brasil es un país para emprendedores que ante las dificultades sean capaces de encontrar grandes oportunidades. Esa podría ser la conclusión de este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Solana, por su intervención. Yo creo que la principal conclusión que podemos sacar esta mañana de la jornada de distintas intervenciones que han tenido lugar a lo largo de esta mañana es que, como bien se ha dicho, Brasil tiene importantes barreras administrativas, arancelarias, de todo tipo, como se quiera denominar, que tampoco es algo exento o propio en el resto de los países, pero que es un continente lleno de oportunidades, de presente y sobre todo de futuro. En cualquier caso, quiero que sepan que tanto la Cámara de Comercio de Brasil en España como la propia oficina comercial de la Embajada de Brasil en España, la propia consejera comercial de la Embajada de España en Brasil, Ulises, que también nos acompaña esta mañana, su oficina territorial a través de su director territorial, el propio Instituto de Fomento, pues estamos a su entera disposición para apoyarle en todos los términos y en todo lo que nuestras posibilidades nos den para poder hacer una inversión o una llegada a Brasil más propicia. Agradecer a todos los participantes esta mañana su intervención y a todos ustedes por su asistencia y atención. Muchísimas gracias y nos quedamos emplazados para cuando quieran.